así que es un orgullo pertenecer a este equipo de trabajo. Gracias, Liderado por la maestra Blanca Lilia. Y el día de hoy vamos a compartirles un tema que miren, ya desde que estoy empezando a hablar de él ya me estoy riendo, y es que vamos a hablar de un cómico, de un comediante, de uno muy famoso. Diríamos que podría entrar en categoría de ser el segundo mexicano más famoso del mundo después de Francisco Villa, internacionalmente hablando. ¿Y por qué el segundo lugar? Pues porque Cantinflas, pues a pesar de que es muy exitoso, solamente tuvo éxito en los países de habla hispana, es decir, en México, en España, en Sudamérica y en algunos otros países que hablan el español. Sin embargo, pues fue un fracaso rotundo en países de habla inglesa y en otros países que hablan otros idiomas. Por lo tanto, entra un poquito en restricción en comparación con Pancho Villa, que se atrevió a atacar Estados Unidos y por eso trascendió como el mexicano más famoso. Después de él está nuestro personaje elegido el día de hoy. Vamos a hablar de él porque pues realmente es un genio por la originalidad del personaje que creó, un genio por las más de 50 películas que filmó, más o menos como unas 30 en blanco y negro y más o menos como unas 20 en color. Hemos decidido partir en dos el contenido de este material porque es muy abundante, es una vida muy productiva. Él vivió 81 años, nació el 12 de agosto de 1911, por cierto, el mes próximo, ya en agosto, bueno, hoy es junio, pero ya muy pronto, mañana será julio, y el mes siguiente, en agosto, el día 12, cumplirá 102 años de su natalicio. Y desde luego que habrá celebraciones, habrá recuerdos y habrá otra vez la transmisión de sus películas que siguen estando vigentes. ¿Por qué? Pues porque ya no están en la época del cine mudo, sí están en la época de oro del cine nacional y posteriormente en la categoría de color pues trascendieron hasta los años 80, así que pues realmente es una larga trayectoria de la cual vamos a empezar desde el principio en el sentido de cuando él nació. Yo le quiero comentar, maestra, un dato que pues tan solo al mencionarlo me da risa. Él es el sexto hijo de una familia de 12. 12, Imagínese sí, usted, sí. una familia de 12, él fue el sexto. De los 12 fallecieron 4 y sobrevivieron 8, pero pues él pues realmente tuvo una vida en su origen pues muy pobre. ¿Por qué? Pues tan solo por el número de hijos, pero también por la colonia en que vivía. Él vivió o nació en la colonia Santa María la Redonda, en la Ciudad de México, que todos los que conocen México y saben cómo es la forma de vivir en la Ciudad de México, Distrito Federal, pues todo se cataloga o se clasifica por colonias. Ahí dependiendo de la colonia donde uno vive, ya inmediatamente lo etiquetan como que está en una o en otra clase social. Así es. Y de ahí, después de nacer en esa colonia, cambió a otra, pero de la misma categoría. Se fue a vivir al famoso barrio Bravo de Tepito, que también entra en categoría de muy popular, entra en categoría de pues de bajo nivel económico y social, pero ahí fue donde él logró pues tener unas experiencias que posteriormente le permitieron llegar muy lejos con la creación de su personaje denominado de origen El Peladito. El Peladito, ¿por qué? Pues porque era el ambiente en el que él vivía. El famoso barrio de Tepito, El ¿verdad? famoso barrio de Tepito, así es, maestra, aquí estamos viendo a doble pantalla, a doble box, le llamamos, a doble caja, algunas imágenes y esta frase que dice: la primera obligación de todo ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. Así que pues es una filosofía pues de felicidad, de alegría, y yo quisiera decirles pues que él efectivamente logró su cometido de ser un cómico y un comediante exitoso. Sin embargo, como esta sección la denominamos datos curiosos, les voy a dar algunos datos que podrían ser no tan entretenidos, no tan divertidos y que podrían entrar en categoría casi de drama. Como todo ser humano, dado que Cantinflas lo fue, su nombre original fue Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, pero pues para abreviar se quedó simplemente en Mario Moreno. Es que antes les ponían muchos nombres, ¿sí? Sí, y él eligió pues simplemente llamarse Mario Moreno y pues coincidentemente con las iniciales MM, pero vamos ahora a entrar
a su apodo, que él lo eligió porque pues en realidad evolucionó, según existe una teoría, de que en las carpas donde fue a trabajar originalmente, que eran unas carpas de barrio, casi dijéramos de quinta categoría, pues eran unas carpas donde pues el ambiente era muy pesado, y ahí empezó él a ganarse la vida. En un momento determinado se le olvidó el guión, o sea, lo que tenía que decir, o se le olvidó pues la continuidad de su presentación, y empezó a improvisar, y de la improvisación nació el cantinfleo, que es decir, hablar un poquito sin orden, sin sentido, y después de hablar mucho no decir nada, pues eso pasó a ser el famoso cantinfleo. Pero vamos a hablar del origen de Cantinflas. Cuando sucedió eso, de que empezó a hablar como en desorden, le gritaron del público: en la cantina inflaste, en la cantina inflaste. Y pues un poquito para compactar la frase de la cantina inflaste, se quedó en canti inflas, o sea, proviene en la cantina inflaste. Ese es el origen. Por lo menos eso es lo que nos narra un famoso escritor llamado Carlos Monsiváis, que ya falleció. Ay, tan buen escritor, Carlos Monsiváis. Sin embargo, Monsiváis. él nos transmite ese origen del término y del origen del apodo de Cantinflas. También se le llama el mimo mexicano, y ahí es donde voy a estar yo un poquito o un mucho en total y rotundo desacuerdo. Yo me puse a estudiar, y el mimo es en realidad un personaje que hace reír, pero exclusivamente con mímica. Y a diferencia de Cantinflas, que hacía reír, pero al contrario, con su verborrea, con su gran habilidad para dominar el lenguaje español. Licenciado, ¿usted catalogaría, por ejemplo, a Charles Chaplin o Charles Chaplin en francés como mimo? Sí, ahí sí lo acepto yo, que es un mimo. Sin embargo, las condiciones que dieron origen a ese mimo fue la tecnología, es decir, el cine no había evolucionado para que tuviera sonido, entonces él fue un mimo, digamos, circunstancial. En cambio, Mario Moreno Cantinflas, que alguien se atrevió a decirle el Charlie Chaplin mexicano, que tampoco estoy de acuerdo, porque vivieron dos épocas muy diferentes y dos tecnologías de la cinematografía muy diferentes que no son comparables. De hecho, cuando uno termina su ciclo de vida, que fue en la década de los 30, el otro la inicia precisamente. Entonces, por eso diría que no debemos de compararlo, sino a cada uno darle su exacta dimensión. Es equivalente a decir el más grande autor del idioma inglés es William Shakespeare, y del español es Miguel de Cervantes Saavedra. Es lo mismo, no podemos comparar y decir quién fue más cómico o mejor, Charlie Chaplin o Cantinflas. Bueno, cada uno lo fue en su idioma o comparar y en su momento. A este Marcel Marceau, ¿no? Este el grande de los grandes, de los mimos. Él es un auténtico mimo, porque él se dedicó a explotar el terreno de la mímica, que es una especialidad de una representación dramática o artística. Entonces él sí fue un mimo auténtico, que por cierto, pues él se maquillaba su cara de blanco y utilizaba algunos otros elementos, pero nunca su voz. Él hacía mímica, y tanto la hacía con su rostro como con su cuerpo. Esos sí son auténticos mimos, no Cantinflas. Bien, les quiero decir que Cantinflas en las primeras etapas de su vida en la carpa se casó, maestra, se casó con la señora Valentina Ivanova, y pues es la única esposa que él tuvo. Sin embargo, existieron otras mujeres en su vida. También en el 1947, estando casado, filmó una película que se llamó A Volar Joven, y en esa película trabajó con una famosa actriz llamada Miroslava, que era de procedencia checa, es decir, de Checoslovaquia. Hermosa, una mujer preciosa, que desafortunadamente pues ella tuvo como final un suicidio. Sin embargo, pues las circunstancias y ciertos elementos de los que yo dispongo me hacen saber y poder afirmar con cierta categoría de que ella murió en su suicidio, pero a causa de un amor
no correspondido de Cantinflas. Por ahí yo también había oído que de Cantinflas o de Miguel Domínguez, que viene siendo el papá de Miguel Bosé, total de que no sé, pero en el libro de Monsiváis menciona, creo que menciona a Cantinflas, ¿verdad? Porque por cierto que al señor Monsiváis, perdón, le encantaban los gatos, a este Sí. gran escritor. Sin embargo, maestra, hay otra mujer que aparece en la vida de Cantinflas que se llamó Marion. Marion es una norteamericana que él conoció también estando casado y con la cual tuvo un hijo de una mujer norteamericana, y que ese hijo se llamó Mario Moreno. Ese hijo de una mujer norteamericana, pues estando él casado y dado que su esposa no le pudo dar un hijo, pues él prácticamente le compró el hijo a la norteamericana, a Marion Joseph se apellidaba, y se lo pagó en $10,000. Posteriormente ella se arrepintió, vino y le reclamó al hijo, que era de los dos. Sin embargo, pues él no lo quiso regresar. Eso ocasionó que ella también se suicidara. Podríamos pensar que hasta este momento ya van 2 suicidios en su vida. Y pues para culminar esta etapa, que es la primera, la semana próxima continuaremos hablando más de este personaje. Pues la esposa Valentina Ivanova pues logró ser convencida de que adoptaran a el hijo de Cantinflas que tuvo con otra esposa. Mario Moreno Ivanova. A Mario Moreno Ivanova. En realidad es un hijo natural de él o propio de él y adoptado por la esposa, por Valentina. Y pues vamos a culminar diciendo que Valentina murió pues de cáncer. Sin embargo, hay versiones que también afirman que se suicidó. Pues Así sí, que nada más que habríamos ya de 3 suicidios en la vida de Cantinflas hasta este momento, y el resto de esta historia lo vamos a continuar la semana que entra, hablando de etapas más recientes de Cantinflas, de sus películas, digamos, a color. Hasta ahorita estaríamos hablando prácticamente de la época de blanco y negro, que culminó más o menos en el año de 1956. Y pues no hay pruebas, ¿verdad?, fehacientes de que se haya suicidado la esposa. Y amigos, pues yo le quiero mandar un saludo muy afectuoso, nada más ya para terminar el programa, a todas las personas que trabajan en el Departamento de Farmacia de Pensiones Civiles del Estado, que por cierto en Pensiones Civiles del Estado pasan las películas de Cantinflas, siempre que va uno por ahí están. Gracias por esos saludos tan hermosos cuando voy a la farmacia. Por ahí me dijo uno de ellos que fuera más seguido. Pues ir a la farmacia cuando uno está enfermo no es muy agradable, pero es muy agradable saludarlos a todos ustedes. Gracias a todos los de Pensiones Civiles del Estado. Un beso y un abrazo, y sobre todo, amigos, gracias a usted, televidente, que nos permite entrar en su hogar. Que Dios los bendiga y nos vemos en la repetición a las 7 el día de hoy y el próximo domingo en otro Aprendamos de Todo. Gracias, licenciado. Gracias a usted, maestra. Es un placer estar aquí. Make no excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now, let's go. Your time is running out, I'm talking here and now, I'm talking here and now.